Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es domingo 9 de febrero de 2020 y estamos en el plataforma multimedia TC para hablar de un tema muy importante para la comunidad chilena, para la comunidad haitiana o para la comunidad internacional, que es el virus corona o coronavirus y su relación con la migración. Y como sabemos que todos los domingos y tenemos una persona invitada para hablar de un tema y hacemos los programas en creol y español. El domingo pasado hemos tratado ese tema en creol y ahora con los compromisos que tenemos por los seguidores chilenos o los seguidores hispanoparlantes, lo estamos haciendo en español porque tenemos varios públicos que nos están siguiendo. Y muchas gracias porque usted está siguiendo a Tese en YouTube, en Twitter, en Facebook y han descargado la aplicación que ya tiene más de 10.000 descargas. Esa producción es posible gracias a Nufocus. Nufocus es un grupo de jóvenes que está trabajando en el audiovisual para hacer su foto, video, en su graduación, en su ceremonia. Y si eres artista, quiere hacer un videoclip, contacta a Nufocus. Hoy tenemos a nuestro invitado, el querido el doctor Emmanuel Monfuen, quien nos van a hablar, vamos a dialogar juntos sobre el coronavirus y la migración. Y buenas tardes, Manuel, bienvenido otra vez a Tesen, es tu casa. Buenas tardes, Markinson. Buenas tardes a todos. Y buenas tardes a los muchachos de NoFocus que nos están apoyando muchísimo y que siempre ha apoyado a TC, según lo que tengo entendido. Y buenas tardes también a todos aquellos que nos están viendo desde la plataforma TC y en las redes sociales, etcétera. Y un placer estar aquí contigo. Y gracias por la invitación. Muchas gracias, Emanuel. Ya sabemos, hoy no vamos a tratar de varios temas, pero vamos a tomar, antes de empezar el tema, vamos a tener un pequeño minuto para felicitar a Williams Candle, quien anoche ganó el premio de Miss en Mr. Caribbean. Fue un concurso organizado por Santiago M. Y la haitiana Miss Andre, Miss Widenska, ganó el primer lugar. Yo les felicito. Pronto nos vamos a ver a Widenska en Tessen para hablar de su experiencia y su logro. Y Miss Widenska fue también Miss Haiti en Chile, creo el año pasado. 2018-2019. Y entonces ahora es a nivel internacional el Miss en Mister en Chile, donde hubo varias nacionalidades que han participado, incluido chileno, chilena, argentino, argentina, italiano, italiana, y boliviano, boliviana. Y bueno, felicidades, felicitación y espero que mucho éxito en su trabajo como modelo, mucho éxito en lo que te gusta. Bueno, vamos al mambo en el tema. Ya sabemos que hoy actualmente, desde enero creo yo, hay un virus que está haciendo hablar mucho a través del mundo, que es el coronavirus. Y por cifra que tenemos actualmente, tenemos más de 813 personas muertas por ese virus. Y a nivel de China, a nivel mundial, el virus ha infectado a más de 37.100 personas y 27 países. Eso es una alerta mundial, según recién cifra que tenemos. Como no soy, como dice la gente, quien sabe todo, pero me está informado. Por eso invitamos a Emanuel para hablar un poco sobre este virus. Doctor Quien Emanuel, tampoco lo sabe todo sobre él. doctor Emanuel, ¿qué es el coronavirus? Eh, Mira, lo que pasa es que yo creo que considerando lo importante o la cobertura que la prensa internacional le ha dado a esta nueva epidemia, digo epidemia porque todavía según la OMS no se puede hablar de pandemia, que es un tema de discusión que siempre ha existido. La gente tiende a creer que el concepto o
la palabra coronavirus es nueva, o los coronavirus o el coronavirus es algo reciente. Pero en realidad los coronavirus conviven con nosotros. Incluso coronavirus como virus, como grupo de virus, representa uno de los virus que más frecuentemente causan enfermedades de la vía respiratoria. Por ejemplo, el resfriado común en los seres humanos. Incluso en algunos países representa el segundo grupo de virus que más frecuentemente causan resfriado común en la población en algunos países, y en otro ocupa el tercer lugar, etc. El coronavirus es un grupo de virus, es un tipo de virus, es una familia de virus, si lo podemos llamar así, al cual pertenecen diferentes subtipos, si lo podemos decir así, de virus, de coronavirus. Es decir, que no todos los coronavirus son iguales. Son iguales. Por ejemplo, se habla en algunas series que existirían 39 coronavirus identificados. Okay. Pero es importante destacar que hay con este último 7 coronavirus que producen enfermedades en el ser humano, en el hombre, en el ser humano, para decirlo de mejor manera, en el ser humano. Este coronavirus es el último, el novel coronavirus, el que está produciendo la enfermedad en China, más específicamente en Wuhan o en Wuhan, como lo dicen algunos. Anteriormente a este virus, que podemos decir apareció formalmente el 31 de diciembre, pero se sospecha que los primeros casos empezaron el 8 de diciembre, existían 6 coronavirus que producían enfermedades en el ser humano. El primero fue detectado en el año 1966, luego un segundo en el año 1967, después descubrieron el SARS o el SRAS, para los francófonos, que también produce enfermedad en el ser humano, pero esos dos últimos casos vamos a dejarlo para después. Los primeros 4 coronavirus, es decir, el que descubrieron en el 66, 67, también en el 2004 y 2005, esos primeros 4 producen enfermedad tipo resfriado común en el ser humano. Hay uno que mayormente en los niños también puede producir lo que en medicina o en salud se conoce como bronquiolitis en los niños, sobre todo los menores de 1 año de edad. Pero los otros 2, para completar el grupo de los 6 virus, de los 6 coronavirus que producen enfermedad en el ser humano, uno apareció en el 2002, entre 2002 y 2003, que es el SARS, que produce el SARS, lo llaman el SARS-CoV, CoV como coronavirus, que produjo una epidemia o una pandemia. Todavía está la discusión entre la OMS y otras entidades, otros organismos que trabajan en el área. Y ese coronavirus, el SARS coronavirus, también nació en China, apareció en China, en Cantón, que pertenece a la provincia de Guangdong, si no me equivoco, en el 2002, y afectó a muchos países, sobre todo en Occidente. Acá en Occidente el país más afectado fue Canadá. Pero también en el 2012-2013 apareció otro coronavirus que produjo una enfermedad que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es el MERS coronavirus. Okay. Y últimamente el coronavirus, el novel coronavirus, o 2019, nCoV, que es el que está produciendo la epidemia, según como lo interpreta la OMS, en China y en algunos otros países, porque la OMS se rehúsa a hablar de una pandemia todavía, sino dicen que es una epidemia con múltiples focos. Es decir, que el coronavirus en sí, como familia de virus, no es nuevo, pero sí el coronavirus 2019 o 2019 nCoV es reciente, es nuevo y es el que está produciendo la enfermedad que hay en China y en algunos otros países de Occidente. Disculpa la interrupción. ¿Y puede aclarar cuál es la diferencia entre epidemia o pandemia? ¿Cuáles son los criterios para que una enfermedad logra llamar epidemia o pandemia? Mira, una epidemia es una enfermedad que aparece en un país, para no ser demasiado técnico, es una enfermedad
que aparece en un país que afecta a muchas personas, pero mayormente se considera epidemia. En algunas oportunidades también se habla de brote, aunque no necesariamente signifique lo mismo. Pero en un sentido más o menos técnico, estamos frente a una epidemia cuando la cantidad de casos de una enfermedad supera la cantidad que normalmente se ve de esa misma enfermedad en tiempos anteriores o en años anteriores. Mayormente usan los 5 últimos años en comparación a la nueva aparición de la enfermedad. Es decir, si por ejemplo en los últimos 5 años en un país X se habían detectado 20, en promedio 20 casos de una enfermedad y en este año se detectan 30, en ese, 30 casos en ese mismo caso, de esa misma enfermedad en ese mismo país, ya estaríamos frente a una epidemia. Pero pandemia, todo, demia, demos, es decir, es una enfermedad que afecta a varios países en varios continentes. Porque viene el concepto, el término pandemia viene del griego pandemonos nomos, que significa enfermedad del pueblo. Pero enfermedad del pueblo en el sentido que afecta más de un país y más de un continente. Este era el concepto o la visión o la percepción o la definición conceptual que había sobre pandemia antes del 2009. Antes de la epidemia de gripe que empezó en México, etc. Entonces la OMS cambió la cosa y ellos incluyeron para la comprensión, el entendimiento o la definición más o menos operacional de pandemia, que más allá de que la enfermedad vaya o haya afectado a varios países en varios continentes, la morbilidad y la mortalidad debe ser bastante considerable. Es decir, que debe ser una enfermedad que esté matando y afectando a una velocidad abismal y matando a muchas personas en diferentes países y en diferentes continentes. De ahí nació una discusión entre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Latinoamericana de Enfermedad de Medicina Social, que ellos dijeron que no están de acuerdo con esa definición de la OMS porque esa definición no considera los factores políticos, sociales, económicos propios a cada país. Pero en realidad, pandemia, de una forma conceptual, es una enfermedad que afecta a varios países en diferentes continentes. Por lo que, desde esa definición, ante lo que está pasando en China actualmente, estaríamos frente a una pandemia, conceptualmente. Pero operacionalmente y técnicamente, considerando las normas recientes de la OMS, no se estaría frente a una pandemia. Y es justo por eso que una figura muy influyente de la OMS salió a rectificar que en China no se estaría frente a una pandemia, sino a una epidemia con múltiples focos. Bueno, eso es muy interesante de poder hacer la y probablemente muy difícil de asimilar. Pero yo sé que hay médico haitiano o que está en otros países hispanoparlantes que está bien a nosotros. También hay médico haitiano, personal de salud que están ahí también. Y también otro chileno, otra nacionalidad que nos está escuchando. Otro hispanohablante, otro profesional de la salud. Sí. Y la pregunta es, se dijeron que el origen del virus es de origen animal. Se dicen por ahí en la calle que los chinos, entre comillas, tienen la costumbre de alimentarse de animales o de animales que nosotros o los occidentales o otras partes del mundo que no acostumbran a comer. Culebra, mira, rata, otra cosa más. Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado con los relatos, los discursos, los rumores de la gente. ¿Por qué? Porque las epidemias en sí suelen ser consideradas como una fábrica de chivo expiatorio. Como lo dije, ¿cómo podríamos decir eso en francés? Es más o menos une fabrique de boucs émissaires.
puede que en esos países asiáticos, que ellos tengan costumbres gastronómicas muy diferentes a nosotros. Pero yo no creo que el hecho de que ellos hayan estado o suelan comer o consumir algún tipo de carne o de animales, etcétera, vaya a hacer que ellos, vaya a ser la explicación más fidedigna al origen o a la aparición de la infección por el coronavirus. Sí. Pero sí, los expertos creen que ese coronavirus tiene como reservorio al murciélago, pero recientemente en investigaciones hechas por científicos chinos, ellos descubrieron que más allá de la serpiente Krait, que es lo que ellos pensaban anteriormente, que sirvió de hospedero intermediario, ¿qué significa eso? Significa que si bien el origen del virus es el murciélago, sobre todo el murciélago de herradura de China, el murciélago muy probablemente le pasó el virus al pangolín, que es otro mamífero, que se consume también en algunas partes de China, etc. Incluso está en riesgo de extinción ese mamífero. Y del pangolín, el pangolín le pasó el virus al hombre. Pero todavía estamos a nivel, aunque ellos dicen que están seguros en más de un 99%, estamos a nivel de especulaciones, porque es una epidemia reciente y todavía está el proceso de investigación sobre tanto el comportamiento epidemiológico, el comportamiento clínico, la evolución natural de la enfermedad. Nada está dicho todavía, pero sí ellos sospechan que el virus pudo haber infectado al ser humano mediante no saben si es a través del consumo o el haber entrado en contacto de alguna forma con el pangolín o el murciélago. Pero yo no creo que el hecho de que ellos tengan costumbres gastronómicas diferentes a nosotros, eso vaya a explicar que tenemos por qué pretender, qué sé yo, discriminar o prejuiciarles a ellos. Porque ellos, en ese sentido, podríamos decir claramente que ellos llevan bastante años comiendo este tipo de animales y porque recién ahora empezó la epidemia. Yeah. Lo cual mucha gente ha dicho como un argumento para refutar la tesis según la cual el virus emanó del murciélago o del pangolín. Yeah. Bueno, como sabemos que el organismo se adapta a lo que uno consume. Pero ¿sí? también está el proceso de mutación también, que muchas veces la gente no entiende muy bien. Yeah. Porque... Entonces, y después de la aparición del virus, ¿cuál fueron las principales acciones tomadas por el gobierno de China para disminuir o restringir la propagación, la propagación del virus? Mira, yo creo que es una pregunta bastante interesante y que va a necesitar que nosotros hagamos más o menos entre comillas, una cronología de la infección por el virus. Porque no sé si los que nos están viendo han oído hablar del doctor Li Wenliang, que es un oftalmólogo chino que falleció a causa de la infección por el mismo coronavirus, sí. Que fue el primero en alertar en un grupo de WhatsApp. Digo WhatsApp porque en realidad en China no hay WhatsApp, es como el equivalente a WhatsApp allá en China, que es WeChat, y allá el equivalente, si no me equivoco, de Twitter es Weibo. Bueno, metieron preso. No lo metieron preso, sino que lo convocaron a la comisaría y etcétera, pero el tipo no alertó sobre la aparición de los casos. Lo que hizo el 30 de diciembre fue publicar en forma de advertencia en un grupo de WeChat, que es el WhatsApp chino, más o menos, a sus compañeros sobre la aparición de casos de neumonía en el hospital donde él trabajaba, de neumonías, ¿cómo lo podría decir? De neumonías virales cuya causa nadie sabía hasta el momento. Entonces, me parece que los compañeros de él en el WeChat filtraron la información y le llegó a las autoridades chinos que lo convocaron a la comisaría, incluso le hicieron firmar un documento en el cual él decía que no iba
él se comprometía o se comprometió en no seguir divulgando ese tipo de información porque según las autoridades chinas era un rumor. Incluso le amenazaron que si en caso de que siguiera con ese tipo de rumores, entre comillas, podría caer preso. Pero de ahí a considerar que el tipo alertó a todo un país es algo diferente. Pero, ojo, eso también podría estarnos diciendo, obviamente todos sabemos que en China hay un régimen autoritario, a un régimen comunista, partido único, que no admite oposición, etc. Que se preocupa más por la estabilidad social, es decir, estabilidad social desde el sentido de no criticar al régimen, mantener recta la manada, etc. Ellos cometieron un error desde mi punto de vista, y mucha gente lo han dicho también, aunque la OMS no lo puede admitir por el peso económico y político que tiene China ahora en la balance geopolítica del mundo, es que los primeros casos empezaron a aparecer el día 8 de diciembre. Y las autoridades chinas le notificaron a la OMS el 31 de diciembre. Pero lo más raro, y para mí el error más categórico que cometieron las autoridades chinas, fue tomar decisiones de aislar a los enfermos recientemente el 23 de enero. Es decir, más de un mes después, un mes y medio. Es decir, que si desde la aparición de los primeros casos de una neumonía sin una causa identificada, aparentemente identificada, que es un virus, y en el contexto de un país como China, en una región como Hubei, con una densidad poblacional muy alta, de 325 aproximadamente por kilómetro cuadrado, ellos hubiesen tomado las medidas del lugar para aislar a los enfermos, hacer el itinerario epidemiológico de esos enfermos, notificarle a las autoridades, notificarle a la OMS, habrían podido contener en cierta medida la enfermedad y evitar que al momento de decretar la cuarentena en Wuhan, que más de 5 millones de personas ya se había ido de la ciudad. Es decir, que estamos hablando de una ciudad de 11 millones de personas que las autoridades chinas, con tal de mantener un secretismo propio a los regímenes autoritarios, eso lo asumo yo, no tú, hubiesen decretado la cuarentena a tiempo. Por ejemplo, no sé, notificar, los primeros casos empezaron a aparecer el 8 de diciembre. Vamos a suponer, para exagerar, 15 días máximo después, hubiesen notificado, hubiesen decretado la cuarentena, hubiesen aislado Wuhan, habrían evitado la propagación, desde mi perspectiva, de la enfermedad. Es decir, que ahí yo creo que las autoridades chinas cometieron un error gravísimo, el cual ha provocado que el virus se haya propagado en China, en todo el país, en el país entero. Sí, ahora volvemos a la pregunta. ¿Cuál es a partir de las medidas que se toman para poner en cuarentena la ciudad? ¿Qué otra medida han tomado la autoridad china? Yo creo que hay 3 medidas principales que ellos tomaron, aunque un poco tarde, pero que sí están resultando ser, desde mi punto de vista, bastante efectivas. El mantener en cuarentena la ciudad, Wuhan, o Wuhan, como se dice. Pero no solamente la cuarentena, no corre solamente para Wuhan, corre para toda la región de Hubei y regiones circundante, etc. Circundante, perdón. Esa es una medida importante, porque ellos en cierta medida aíslan al foco de la infección. Es muy importante. Pero otra medida que ellos están tomando es, para un régimen autoritario, es que más o menos están siendo transparentes con los organismos internacionales. Porque si se acuerdan lo que pasó con el SARS en el año 2002, los chinos
empezaron a hablar del SARS 6 meses después. Y una tercera decisión que ellos tomaron ha sido la decisión, desde mi punto de vista, muy, muy irrelevante, ha sido asumir, aunque no lo han dicho de forma tan específica, tan clara, como tal vez lo vaya a decir ahora, ha sido asumir que la enfermedad ha rebasado la capacidad del sistema sanitario chino. Ellos no lo han dicho así porque sería un error político, pero sí de cierta manera que un régimen como el régimen chino haya asumido que ya se le acabaron, no pueden abastecer al país en mascarillas, en traje aislante, en escudo facial, etcétera, ya es una medida bastante importante a nivel internacional, y el hecho de que ellos se hayan abierto a recibir ayuda desde otros países, para mí ha sido una medida las tres medidas más importantes desde mi punto de vista en el contexto del manejo de la crisis, porque es una crisis. Bueno, yo creo que el público por lo menos tiene más ideas sobre la coronavirus. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar un poco más sobre esa relación que existe entre la epidemia coronavirus y la migración. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo cree usted que la migración puede servir como canal a la propagación del virus en el mundo? Mira, más que la migración, porque migración en sí tiene sus definiciones conceptuales, técnicas, incluso estratégicas. Yo diría la movilidad humana, y eso lo enmarcaría en el contexto de la globalización. Porque no podemos negar que China es la industria del mundo. Por ejemplo, 3/4 parte de todos los celulares que usamos en el mundo la fabrican en China. 90% de toda la penicilina que usamos en el mundo la fabrican en China. China es la industria del mundo, y además la economía china pesa en un 19.3% en la economía mundial, solo superada por los Estados Unidos, que ocupa un 24.6% si no me equivoco. Y además la cantidad de personas que hay en China. China e India son los dos países más poblados del mundo, 1.4 mil millones de personas, que no es para nada menor. Pero, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que en el contexto de un mundo globalizado, en donde si China tose, por ejemplo, Chile termina teniendo neumonía, en un contexto en el cual si China tose, igual la Unión Europea se ve afectada, porque muchas de las empresas que en la Unión Europea tienen filiales en China, etc. Y también Estados Unidos en cierta medida. Y si a eso le agregamos la facilidad que hay actualmente de movilidad humana, de que una persona en poco tiempo, en pocas horas, puede estar en un país y en otras horas en otro, y la cantidad de personas que van a China y la cantidad de chinos que viajan a otros países, obviamente eso ha facilitado, o eso va a facilitar, o ha ido facilitando en cierta medida la propagación del virus. Pero no es debido a la migración en sí, porque si abordáramos el concepto de migración desde la definición técnica de la OIM, obviamente podríamos decir que el hecho de que, por ejemplo, un chino haya ido a Francia, a París, de vacaciones, a conocer París, a conocer la ciudad, etc., eso no entra en el marco definitorio de la migración, sino más bien en la movilidad humana. Y que un francés haya ido a China. Es decir, que más que la migración en sí es la movilidad humana en el contexto de un mundo globalizado. Y eso se ha constituido en un problema en el contexto o en clave de la infección por el coronavirus. ¿Por qué? Porque no podemos evitar la movilidad humana. No hay forma de evitar que la gente se mueva, que la gente se salga de un lugar a otro y de otro lugar a otro país. Y obviamente, y si lo analizamos,
desde la vía de transmisión o el mecanismo de transmisión de ese virus, que es por gotitas o al estornudar una persona infectada o al hablar. Yo creo que más adelante lo vamos a ver esto. Al hablar, al estornudar, al toser, si tiene el virus adentro, lo propaga. Y la otra persona que está a su lado, si no está protegida, obviamente se va a contagiar. Entonces, más que la migración, yo creo que es la movilidad humana. Y eso se sobreentiende o se sobreentendería en el caso, por ejemplo, de países como Francia, de Alemania, en los cuales casi todos, en el caso de Alemania no, porque hay 4 casos que fueron transmisión interna dentro de Alemania, pero en el caso de Francia, actualmente en Francia se han repertoriado 11 casos. Y en esos 11 casos han tenido como fuente de transmisión personas que estuvieron en China. Bueno, no solamente en China, sino a un caso, los 5 casos recientes en Francia, en Montjoie, fueron transmitidos por un inglés, un británico que estuvo en Singapur. Es decir, que más que la migración es la movilidad humana. Porque migración implica una cierta voluntad, un cierto deseo de quedarse por un cierto tiempo en el país. Bueno, la OIM habla de más de un año, etc. En el país de destino. Pero no necesariamente tiene que ser un migrante, puede ser un viajero, una persona que sale de vacaciones. Por eso que yo hablo más de movilidad humana más que de migración. Entonces, si bien la migración también cae dentro de la movilidad humana. Entonces, ¿será que una persona que van como turista o como de vacaciones o a trabajar por un poco tiempo, o por un mes o por 2 semanas, entonces eso entra en el contexto de movilidad humana? Pero también la migración también es movilidad humana. Y bueno, ¿cómo sabemos que hay una competencia para la potencia mundial? China está peleando mucho con Estados Unidos, guerra comercial y todo. Y creo también casi todos los países tienen un chino. Tienen un chino, 2, 3, 4 chinos. Que sea en el negocio, que está haciendo el negocio, o todo. Aquí en Chile hay mucho. En República Dominicana en el mundo entero. Hay mucho. En el mundo el mismo contexto de la movilidad humana. Entonces, no hay forma de que se puede evitar. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con no relacionar ser chino con el coronavirus. Sí. Porque el coronavirus, primero, no tiene pasaporte, no segrega, no discrimina. Yeah. Y lo hemos podido ver. Todo aquello que hayan sido expuesto al virus en algún momento por algún factor, se hayan infectado, independientemente de su nacionalidad, etc. Le pongo un ejemplo. Y eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de forma de hablar de la gente para no incentivar la xenofobia. O la chinofobia, no sé cómo lo dicen en español, yo creo que la xenofobia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los criterios que establece la OMS para sospechar un caso de coronavirus incluye el haber estado en China, pero también el haber estado en cualquier otro país en donde ya se ha detectado un caso. Pero no incluye ser chino. Me explico. Por ejemplo, un chino que lleva 5 años viviendo en Chile, o 10, no sé, 15, 20 años, que en los últimos 14 días no haya estado o no había estado en China, no va a tener coronavirus. Porque ahí está el peligro de usar la nacionalidad como marcador de una enfermedad. Sí. Porque ahí ustedes se acordarán lo que pasó con la gripe española o con la peste negra y los judíos. Que los pogromos judíos que empezaron a matar a los judíos porque lo relacionaban con la peste española, cuando en realidad, la peste negra, cuando en realidad nada tiene ya que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien China es el país, es el epicentro, sobre todo Wuhan, de la enfermedad, un criterio para tener la enfermedad no es ser chino, o para sospechar, es haber estado en China
y o en algún otro país en donde ya se ha detectado algunos casos. Es decir, que el ser chino no aumenta el riesgo de tener coronavirus, pero sí el haber estado en China en los últimos 14 días. O el haber estado en cualquier otro país donde se han detectado casos, como por ejemplo Singapur, Hong Kong, Japón, Alemania, Francia, etc. Y me han dicho como República Dominicana. No, en República Dominicana hay cinco personas que se encuentran en aislamiento por sospecha de coronavirus. Eso hay que aclararlo. ¿Y por qué? Porque no son personas con coronavirus porque no se ha confirmado todavía. Y más adelante yo creo que vamos a ver los posibles síntomas, la transmisión de la enfermedad y los criterios diagnósticos para poder diferenciar o discriminar entre un caso sospechoso, un caso confirmado y un caso descartado. Entonces, frente a, a esa enfermedad que está propagando al mundo entero, digo, ¿y qué medida debería tomar los gobiernos del mundo, por ejemplo, los países, quizás para ser resiliente o para evitar o para disminuir el caso que pueden ocurrir a su país? Sobre todo los países subdesarrollados que tenemos en América Latina. Una pregunta muy interesante y yo voy a tratar de partir desde lo que la OMS hizo el día, si no me equivoco, 29 de enero, Sí. en decretar emergencia internacional en el caso de la neumonía de Wuhan o del coronavirus. Mira, uno de los mayores temores de los expertos a nivel internacional es... Uno de los mayores temores de los expertos a nivel internacional es que el coronavirus llegue a los países muy pobres o los países pobres o los países, entre comillas, tercermundistas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese tipo de enfermedad necesitaría de un sistema de salud fuerte, potente, muy bien estructurado, muy bien organizado, muy bien financiado, con buenos recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros para hacerle frente. Y es uno de los motivos, una de las razones por las cuales la OMS decretó emergencias internacionales. Hay muchas razones, hay muchos motivos más. Pero uno de los motivos principales es evitar que el virus llegue a los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque se sospecha que el virus, tal como lo han hecho otras pandemias a nivel internacional, cuando llegan a los países subdesarrollados, van a arrasar, van a matar a mucha gente y las autoridades, el sistema no va a tener cómo responder, cómo hacerle frente. Incluso en el mismo caso de República Dominicana, hay un grupo de expertos dominicanos que dijeron claramente que República Dominicana, el sistema de salud dominicano no tiene la capacidad de responder y hacerle frente a ese tipo de virus. Pero si se fija, yo creo que una de las cosas que pueden hacer las autoridades, que ya lo están haciendo, es, porque la decisión más drástica sería cortar cualquier tipo de vuelos o de entrada directa de personas que vengan de China o de cualquier otro país infectado. Y lo hacen. Sí, pero hay un problema ahí. Hay un problema tanto político desde mi punto de vista como moral y diplomático. ¿Por qué? Porque si tu manera de responder a una pandemia o a una epidemia, para ser respetuoso ante lo que decidió la OMS, es aislar a China en ese caso, entonces la pregunta que tú te vas a hacer a ti mismo es, ¿qué pasaría o qué pasará en un futuro si el foco de la epidemia pasa a ser mi país? Me van a aislar también. Entonces, sería lo ideal, en un escenario ideal. Es real política. Pero me parece como éticamente no viable e inaceptable, aunque algunos países lo han hecho, o por lo menos algunas líneas aéreas. También se han tomado algunas medidas, como por ejemplo el escaneo de temperatura en los aeropuertos, o la toma directa de temperatura en los aeropuertos, que para mí, desde mi punto de vista, no va a ser muy efectivo. Y queda bastante demostrado con algunos casos, por ejemplo, los primeros casos que detectaron en Francia fueron personas que salieron de China,
y al pasar por los aeropuertos le tomaron la temperatura. Y eso lo vamos a ver más adelante con la evolución, con la sintomatología, los signos y síntomas que puede presentar la enfermedad. Y al final pasaron por los aeropuertos, no tenían temperatura alta, y cuando llegaron al país de destino terminaron desarrollando la enfermedad. Es decir, que esa medida no parece ser tan efectiva. Es más como una pantalla política con tal de apaciguar las inquietudes del pueblo, de la población. Es más para enviar un mensaje político desde mi punto de vista. Otra medida muy importante que me parece, si bien un poco ambigua, pero resulta ser efectiva, que toda persona que venga de China, más específicamente de Wuhan o de la región de Hubei, o que venga de otro país, por ejemplo de Japón o de países en donde se han reportado muchos casos, lo que hacen es que lo ponen en aislamiento durante 14 días. Es decir, llega un avión de China con, vamos a suponer, 200 personas, lo que hacemos es, siguiendo el protocolo internacional, tomamos esas 200 personas, las aislamos durante 14 días. Si dentro de esos 14 días no presentan la enfermedad, bueno, salen normal a la calle sin problema. Pero si llegaran a presentar la enfermedad, o una de ellas llegara a presentar la enfermedad, para los demás, o para las demás personas, el aislamiento se prolonga. Y eso lo han hecho no solamente con chinos, con cualquiera que haya venido de China o de cualquier otro país con casos repertoriados. Y fue lo mismo que hicieron con los 5 casos en República Dominicana, porque los 5 casos fueron personas que vinieron de China. Incluso hay un rumor que establece, un rumor, digo yo, que dentro de esas 5 personas hay un chileno. No. Y no hay otra forma de detectar el virus para no esperar 14 días. No, lo que pasa es que los 14 días responden a la fecha de incubación. Okay. Al periodo, perdón, fecha no, al periodo de incubación de la enfermedad. ¿Qué significa? Es el tiempo máximo, es el máximo de tiempo que transcurre desde que la persona entra en relación, en contacto con el virus, hasta que empiece a presentar los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Máximo. Pero en promedio son 7 días. Es decir, que si durante 14 días la persona que está en aislamiento no presenta la enfermedad, no presenta signos y síntomas de la enfermedad, ya no, eso significa que no entró en contacto con el virus. O por lo menos entró en contacto, pero no está produciendo signos y síntomas. Abriendo ese paréntesis, la semana pasada hubo un jet chino que quería abastecerse de combustible y ellos fueron en República Dominicana. La República Dominicana no lo dejan aterrizar en su aeropuerto. Y se fueron en Haití, que está muy cerca de República Dominicana, y parece que las autoridades de Haití lo dejaron aterrizar para abastecerse. ¿Qué opinas de esas dos medidas? Y aunque son 2 gobiernos distintos, pero es la misma isla, ¿qué opinas? ¿Es una buena decisión de República Dominicana de no dejar bajar el avión? ¿Es una buena decisión de Haití de dejar bajar el avión? Mira, no quiero caer en el error de opinar o analizar la decisión que hayan tomado autoridades soberanas de un país. Sí. Cada autoridad toma la decisión que mejor le parezca, aunque obviamente hay ciertas decisiones que son incompatibles con los derechos humanos, etcétera, que es tema de otra discusión. Pero yo creo que las autoridades haitianas hicieron bien en permitir que ese avión se abasteciera de combustibles en Haití. Yo, de haber sido alguna autoridad, alguna persona con autoridad suficiente para tomar esa decisión, habría tomado la misma decisión. ¿Por qué? Porque, primero, yo creo que esa decisión que tomó las autoridades haitianas le envió un mensaje claro a la población haitiana de que no hay que discriminar a los chinos por ser chinos, ni por ningún otro motivo, pero también dice relación directa con cómo la enfermedad se transmite y cómo se puede propagar el virus.
¿Por qué? Porque esa persona que estaban en ese avión no bajaron al territorio haitiano, no ingresaron al territorio. Es decir, que en realidad estaban, si lo puedo decir así, en un territorio internacional. Cuando digo un territorio internacional, no porque es internacional, sino que estamos hablando en un aeropuerto. Cuando tú estás en un aeropuerto, si tú no haces el check-in, tú no ingresas al otro país, virtualmente tú estás en un territorio internacional, en el sentido de que no has ingresado formalmente al país. Y además, que un avión haya aterrizado en un aeropuerto, aunque la persona que están dentro de ese avión tuvieran el coronavirus, si no se bajan del avión, si no entran en contacto con personal del aeropuerto, solamente se quedan en el avión y abastecer el avión en combustible, no veo por qué habría yo que evitar que lo hicieran eso. Porque Bueno, y me parece normal, es algo justo lo que hicieron los... Ahora, lo que hicieron las autoridades dominicanas, sus razones habrían tenido, pero yo no lo haría. Yo en su lugar no tomaría esa decisión porque para mí a mí me parece absurdo. bueno, y eso es muy interesante, bueno, porque cada gobierno es soberano, puede tomar medidas. Pero por más soberano que sea un gobierno, tampoco puede tomar medidas de lesa humanidad, que puedan afectar los derechos humanos, etc. Sí. Bueno, y ahora, hablando un poco de la declaración de emergencia internacional de la OMS, y cuando la OMS debe declarar una enfermedad, bueno, como una emergencia internacional, Mira, como en este caso coronavirus. mira, esa decisión, más allá de una decisión técnica, obedece a factores políticos. Por ejemplo, la OMS lo han hecho en el caso, si no me equivoco, de 6 enfermedades anteriores. Y dentro de ellos podemos mencionar el ébola en la República del Congo. Lo hicieron con el Zika. Y el Zika no se propagó en tantos países. Incluso el Zika, no se reportaron casos del Zika más allá del continente americano. Y si se reportaron otros casos de Zika, lo desconozco por completo. Pero aún así ellos lo declararon enfermedad, emergencia internacional. Uno de los criterios es cuando la OMS, primero, uno de los criterios es económico. Cuando la OMS entiende que necesita recolectar fondos para tanto investigar sobre la evolución, sobre la enfermedad, si es una enfermedad nueva, etcétera, o muy peligrosa, o muy letal, pero también fondos para todos los trámites de la OMS, el tratamiento, el financiamiento, el manejo de los pacientes, y sobre todo en el caso de los países con sistemas de salud bastante débiles, bastante deficitarios y deficientes. Pero también otro criterio que usa la OMS, sobre todo en el caso del coronavirus, es cuando la enfermedad es nueva, por lo tanto mayormente en su gran medida desconocida, pero también a la misma vez implicaría de forma implícita un peligro para la salud del globo, del planeta o de muchos países o de muchos continentes. Okay. Y un tercer factor, desde mi punto de vista, que es más político que técnico, es el país más afectado, que tanto pesa en la balanza geoestratégica del mundo, el país más afectado. Te vas a dar cuenta de que es más fácil emitir una emergencia sanitaria internacional en el caso de un país subdesarrollado, muy pobre, etcétera, que hacerlo en el caso de un país, por ejemplo, como Estados Unidos, como China o como la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la emergencia internacional o la emergencia sanitaria internacional implica consecuencias económicas, financieras, políticas y geoestratégicas para el país en cuestión. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa para saludar a algunas personas que están en sintonía con nosotros. Y después de saludarlos vamos a hablar, para terminar con el programa, vamos a hablar un poco cómo se manifiesta la enfermedad y cuáles son las medidas que deben tomar las personas para evitar esa enfermedad en cualquier país donde estés. Bueno, vamos a saludar a Michel Pizza, que nos está escuchando. Michel Pizza, desde Chile, Santiago de Chile. Saludando a Wildy Dadompré, desde Estados Unidos.
saludando a Johnny Floreal. Johnny Floreal que hace una pregunta que creo que más tarde el doctor lo puede contestar. Y saludando a Cristel de Silus, que nos está escuchando, no sé si está en Estados Unidos, si en México, si en Chile. En el mundo. Y en el mundo. Y recuerda que usted está siguiendo a Tessen, una plataforma multimedia que está en aplicación. Tú lo puedes descargar en Play Store, T-ZEN, y Tessen está en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y si necesita mucha información sobre la migración, información sobre forma y conocer más acerca de Chile y su cultura o su historia o trámite para hacer en Chile y muchas cosas más, descarga la aplicación y nos sigue en Tessen. Y volvemos en nuestro tema. ¿Y cuáles son los signos para detectar el virus sobre una persona? O para sospechar. Para sospechar. Los signos y síntomas que pueden tener. Los síntomas, sí. Mira, a esa pregunta, antes de contestar esa pregunta, yo suelo explicar más o menos los criterios para sospechar. ¿Por qué? Porque los signos y síntomas que mayormente presentan las personas infectadas por el coronavirus son casi los mismos signos que presentan las personas con gripe o con un resfriado común. Hago la diferencia entre gripe y resfriado común porque desde un punto de vista clínico no es lo mismo, o desde un punto de vista médico no es lo mismo, aunque coloquialmente la gente suele confundir esas dos entidades nosológicas, esas dos patologías o enfermedades. Miren, ¿por qué suelo partir desde los criterios? Porque cuando tú le dices a la persona, por ejemplo, no, lo que pasa es que tú sospechas que alguien puede tener coronavirus si tiene tal o tal cual, si está presentando tal o cual cosa, la gente va a tender a creer que si presento eso es porque tengo coronavirus. Entonces yo creo que es importante y relevante que expliquemos, que explicitemos de la forma más clara posible la diferencia entre ambas cosas con tal de evitar confusiones en las personas que nos están viendo. La OMS ha establecido los criterios diagnósticos del coronavirus. Cuando digo criterio diagnóstico, lo estoy viendo desde un punto de vista epidemiológico, la epidemiología, clínico, es decir, los signos y síntomas, y laboratorio, que son los tres grupos de criterios. Epidemiológico, es decir, la persona debe reunir esos criterios, o dos de ellos, incluyendo sí o sí el laboratorio, para que los médicos digan que sí tiene coronavirus. Y ese diagnóstico lo hacen en un hospital, no en la casa. Nadie puede diagnosticar coronavirus en la casa. El primer criterio, el primer grupo de criterios, los criterios epidemiológicos, como lo dicen la OMS, lo establece la OMS. La persona debe haber estado durante los últimos 14 días o las últimas 2 semanas en un país en donde hayan sido diagnosticados algunos casos, confirmado algunos casos, como por ejemplo, al inicio la OMS estableció China, más específicamente Wuhan o la región de Hubei, pero al final con la propagación del virus, con la llegada del virus de los casos a otros países, la OMS incluyó otros países, es decir, país donde hayan sido diagnosticados casos. Es decir, la persona debe haber estado en los últimos 14 días a la aparición de los síntomas en China, en Japón o en cualquier otro país donde hayan sido detectados algunos casos. Y o que la persona haya entrado en contacto con alguien que fue diagnosticado con la enfermedad. Es decir, una persona que la persona haya estado en un hospital donde manejan ese tipo de casos, que no es el caso en nuestros países, por ejemplo en Chile, en Haití, en República Dominicana, en Argentina, en ningún país de Latinoamérica, por lo menos en este justo momento. Y segundo, que la persona haya entrado en contacto con alguien que fue diagnosticado con la enfermedad. Por ejemplo, que haya estado
vamos a ponerle un ejemplo, en el barco que queda varado en Japón, en el cual han detectado, si no me equivoco, hasta el día de hoy, 40, en el crucero, 46 casos. Es decir, debe haber un historial de o sospecha o confirmación de haber entrado en contacto con alguien o haber estado en un país en donde fue diagnosticado el caso. Eso es sí o sí necesario e importante. Es innegociable ese criterio. Segundo criterio, que la persona, que son los criterios clínicos, como lo llamamos en medicina, que la persona esté presentando fiebre, que es el síntoma o el signo más frecuente, tos, dificultad para respirar, y en menor medida puede ser secreciones nasales, dolores musculares, es decir, típicos síntomas o signos que presentan las personas cuando tienen gripe, cuando tienen resfriado común, con la diferencia de que en el caso del coronavirus se parece más a la infección por la influenza, es decir, la verdadera gripe. La influenza es decir que la temperatura tiende a ser más alta, pero si una persona presenta esos signos y síntomas y no haya estado en China, no haya estado en un país donde fue diagnosticado los casos, algunos casos en los últimos 14 días, no haya entrado en contacto con alguien diagnosticado con la enfermedad, muy probablemente, o casi en un 99.9% lo que tiene no es coronavirus. Y el tercer criterio, aún más importante y relevante, que es el criterio que obviamente sí o sí, como dicen aquí en Chile, lo tiene que establecer profesionales de la salud en un hospital equipado para ello, con los medios para hacerlo, son los criterios de laboratorio. Es decir, que los exámenes de laboratorio deben sí o sí confirmar que sí lo que tiene la persona es coronavirus. Pero acuérdense que al inicio de la conversación nosotros dijimos que existen, coronavirus es una familia de virus. Además de identificar que es coronavirus, se le hace un segundo examen para confirmar que sí ese coronavirus es el coronavirus de Wuhan. Es decir, que el que está produciendo la enfermedad que está matando a algunas personas en China. En resumen, el diagnóstico de coronavirus no se hace en base a síntomas, a los síntomas que mencionamos, sino que además de los síntomas, la persona necesita haber estado expuesto o tener un antecedente o un historial de haberse expuesto al virus en algún momento, o por haber estado en un país en donde se detectaron algunos casos, o por haber entrado en contacto con alguien confirmado con la enfermedad, o por haber estado, sido diagnosticado por profesionales de la salud mediante exámenes de laboratorio. Okay. Bueno, ahora... No sé si vio que tanta vuelta le dimos porque hay que evitar las confusiones, porque si no la gente puede llenar las emergencias, las urgencias de los hospitales teniendo resfriado común o gripe pensando que es coronavirus. Por ejemplo, aquí en Chile, si tú presentas esos síntomas, ahora mismo, a menos que tú hayas estado en China o en algún otro país, la probabilidad de que tú tengas coronavirus es muy baja. ¿Por qué? Porque no se han detectado ningún caso hasta el día de hoy. Ok, y bueno, ahora la última pregunta es, ¿cuáles son las medidas que deben tomar las personas para, o sea, evitar, para protegerse de esa epidemia? Mira, mayormente las medidas que recomiendan los organismos internacionales, la OMS, el CDC de Atlanta, las autoridades europeas, las autoridades, el Centro Nacional, el Centro Clínico Nacional de China, son a gran escala las mismas medidas que normalmente una persona usa frente a ese tipo de virus o los virus que producen enfermedades respiratorias, sobre todo en invierno, en los países como Chile, etcétera, los países donde hace frío. Pero agregándole el uso de máscara, o de mascarilla, perdón, de mascarilla, sí, de cache-nez, como decimos en creol. El uso de mascarilla. ¿Qué medidas son? Voy a dejar la mascarilla para el final. El lavado, el constante lavado de mano. ¿Por qué? Porque se está evaluando, vuelvo y lo repito, es una enfermedad nueva. Todavía no han entendido a cabalidad el comportamiento clínico, epidemiológico, etcétera, del virus, porque es un virus nuevo. El de China, los coronavirus no son nuevos, pero el de China es nuevo. Y es uno de los peligros que representa, de los mayores peligros de la enfermedad, porque es nueva. El lavado de mano. El lavado de mano es
parte de las medidas higiénicas normales, generales que usamos. Desde que Semmelweis se dio cuenta de que era muy importante con la higiene, etcétera, hace siglos atrás. El lavado de mano, el constante lavado de mano. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy los expertos creen, y ha quedado comprobado, que el virus ingresa al cuerpo, al organismo, a través de 3 vías más comunes: la boca, la nariz o los ojos. Nosotros mencionamos cuando la persona estornuda, etc. Pero cuando la persona estornuda, todavía ellos, los expertos o los científicos, no han podido establecer claramente cuánto tiempo puede durar el virus en el aire, en la superficie, tal como lo hicieron con el SARS. Dijeron que el SARS puede durar hasta 30 minutos sobre una superficie, etc. Entonces, cuando uno toca algo con la mano, puede ser la manilla de algo, qué sé yo, la mesa, uno tiende a llevar la mano a la cara. Incluso estudios hechos en una universidad de Inglaterra han podido establecer que en promedio nosotros los seres humanos llevamos la mano a la cara 23 veces en una hora. Entonces, como medida de precaución, evitar, sobre todo en los países donde están detectados casos, etcétera, y que es una medida general de higiene general, lavarse la mano antes de comer y evitar llevarse la mano en la cara lo menos frecuentemente posible. Lavado de mano. Segunda medida es la cocción de los alimentos, sobre todo la carne, los huevos, etc. Pero también que es una medida higiénica general, normal, que usamos. Por eso que le dije que las medidas son normalmente medidas que hacemos, cosas que hacemos todos los días. Cocer la carne, cocer el huevo, cocer todo lo que comemos, consumimos, bien. Porque el calor obviamente destruye los virus, etc. Es decir, que son medidas que nos protegen no solamente frente al coronavirus, sino frente a otros agentes patógenos. Otra medida es, sobre todo en los países en donde hay muchos animales exóticos, por ejemplo en Colombia, Brasil, Venezuela, etc., evitar entrar en contacto con los animales exóticos. Incluso queda bastante explicitado que ese tipo de enfermedades, o las zoonosis, las enfermedades que se transmiten de los animales a los seres humanos, son enfermedades que también tienen como factores que los facilitan la urbanización y la deforestación. Porque obviamente al deforestar los animales dejan sus ámbitos, sus medios naturales y se meten en los medios de nosotros y nosotros entramos en contacto con ellos, etc. Y el consumo de ese tipo de alimento. Esas son 4 medidas básicas. Pero una medida muy interesante, bastante importante y que puede llevar a confusión es el uso de mascarillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la idea de usar mascarilla es evitar, entre comillas, coloquialmente, entrar en contacto con el virus, porque la mascarilla te protege la nariz y la boca. Y se acuerdan que dijimos que hasta el día de hoy la vía de entrada del virus identificada han sido la boca, la nariz y los ojos. Entonces, cuando tú usas una mascarilla, se supone que tú te tapas la nariz, tú te tapas la boca. Y han podido ver, incluso en China, la desesperación ha hecho que gente han roto galones y se lo han puesto en la cara con tal de protegerse, de hacer lo que se conoce como un escudo facial y evitar que sus ojos entren en contacto con el virus. Pero en los hospitales pueden ver que los médicos, los profesionales de la salud usan escudos faciales, como una especie de vidrio, de casco que usan, etc. Pero hay un problema con las mascarillas. No todas las mascarillas protegen. Y yo creo que eso es importante, y en la pequeña conversación que tuvimos la semana pasada lo dijimos en Creo. Es importante que la gente tenga eso claro. No todas las mascarillas protegen de la misma manera. Existen diferentes tipos de mascarillas. Por ejemplo, la mascarilla más comúnmente usada por la población general o más conocida por la población general son las mascarillas quirúrgicas. Esas mascarillas que solemos ver en las farmacias, en los hospitales, incluso a veces uno se sube al tren o al metro, ve personas que andan con mascarilla, etcétera, pero no en el contexto del coronavirus acá en Chile. Sino son personas que muchos de ellos tienen patologías como por ejemplo tuberculosis, etcétera, para protegerse o para proteger a su entorno. La mascarilla quirúrgica, que es la más comúnmente usada por la gente, protege de adentro hacia afuera.
no protege de afuera hacia adentro. ¿Qué significa eso? Eso significa que la persona que tiene la mascarilla quirúrgica no se estaría protegiendo a sí misma, sino estaría protegiendo su entorno de sí misma. Ok. ¿Qué significa? Justamente por eso que lo llaman mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque los cirujanos mayormente la usan para proteger el campo quirúrgico de bacterias o virus que el propio cirujano que está usando la mascarilla tiene en su nariz, en su boca, que puede contaminar el campo quirúrgico, pero no protege al cirujano frente a los virus o las bacterias o las partículas que emanan desde afuera. Sencillo, para que me entiendan. Si tú estás al lado de una persona con tuberculosis, para ponerle un ejemplo, en una habitación cerrada, con la ventana cerrada, etc., la persona con tuberculosis no tiene mascarilla, pero tú sí tienes una mascarilla quirúrgica, y esa persona tose frente a ti, muy probablemente te vayas a infectar. ¿Por qué? Porque la mascarilla que tú tienes no te protege a ti, sino que protege al que está a tu alrededor de los gérmenes que emanan de ti. Es decir, Por eso que decimos que protege de adentro hacia afuera. Ahora, una pregunta inteligente podría ser, entonces, ¿por qué usan ese tipo? ¿Por qué cuando miramos en la televisión o en la noticia, en China, en Wuhan, etcétera, que todo el mundo usa ese tipo de mascarilla? Sencillo, ¿por qué? Porque si algo te protege, no, protege al que está a tu lado, pero no te protege a ti que lo está usando, obviamente, si todos lo usamos, todos nos estaríamos protegiendo de todos, porque todos lo usamos. Es decir, que la mascarilla quirúrgica sirve, en ese caso, en ese contexto del coronavirus, siempre cuando todo el mundo en el lugar esté usando mascarilla. Pero si hay 100 personas, o vamos a suponer, si hay 5 o 3 personas, o 4, 3 usan mascarilla quirúrgica y una no usa mascarilla quirúrgica, y la que no usa mascarilla quirúrgica es la persona que tiene coronavirus, y estornuda a una distancia menor de 1 metro, va a infectar a todo aquello que tiene mascarilla quirúrgica. ¿Tú ibas a decir algo antes de continuar? es decir, que todo debe tenerlo. En ese caso sí, en caso del coronavirus, en el lugar donde tú estás, si lo que van a usar es mascarilla quirúrgica, lo ideal es que todo el mundo tenga mascarilla quirúrgica. Si no, no estaríamos haciendo nada, nos estaríamos protegiendo. Ahora, existen otro tipo de mascarilla que protegen de afuera hacia adentro, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera, que son para los norteamericanos, para el CDC de los Estados Unidos, mascarilla N95, que son mascarillas especiales, específicas, etc. Sí, esa mascarilla, si tú la usas, tú la tienes puesta, no importa que el que está a tu lado no tenga mascarilla puesta, porque te protege de afuera hacia adentro. Pero también hay otra mascarilla que más o menos vendría siendo la misma N95, para no entrar en mucho detalle técnico, pero que son desde la normativa europea la mascarilla FFP2, FFP3. En ese caso es más recomendable usar la FFP2. Pero ojo, la N95 se encuentra entre la FFP2 y la FFP3. Pero también no solamente hay N95, hay N95, N98, N99. En ese caso, desde la normativa europea, la FFP2 es la más recomendable para la población general en el caso de este tipo de infección del coronavirus. Por varios motivos. Porque primero, es menos costosa que la FFP3, que protege más, sino también porque la FFP3, FFP significa Filtering Face Piece, es decir, mascarilla filtrante, sino también porque la FFP3 es de uso reservado por personal de salud altamente calificado. Por ejemplo, los que usan los médicos que tienen contacto directo, que manejan de forma directa a los pacientes con coronavirus en China, en Francia, en algunos otros países. Pero fíjense que esas personas también usan un escudo facial
y un traje protector, porque hay que cuidarse desde los pies hasta la cabeza. Bueno, muchas gracias Manuel por todo lo elaborado sobre el tema de coronavirus y la migración. Fue un placer recibirte acá en la casa de Tesen. Agradecemos a todos ustedes que desde una hora nos está siguiendo, está en sintonía. Y agradecemos también a Nufocus, que es la productora de ese live de domingo y 9 de febrero, saludando a Jerry Puffet, Daniel Toussaint y saludando a todos los demás. Y hoy hemos visto todo sobre el origen del coronavirus, los tipos de coronavirus, cómo la migración puede servir como medio para propagar la enfermedad. O la movilidad humana. La movilidad humana. Y hemos para evitar visto confusiones. también los síntomas, las medidas prácticas hay que tomar para proteger contra la enfermedad y todo eso. Y creemos en otro domingo más y otro día más vamos a tener. No sé si no hay preguntas o algo contestar, no sé. Queríamos hacer preguntas, pero El tiempo. Ya no hay más tiempo. Pero sí, los usuarios, los seguidores de Tesen pueden dejar los comentarios y el doctor se encarga de contestar en los comentarios o podemos enviar correo, email también. Tenemos un número también para Tesen, un nuevo número, y sobre nuestra email también le pueden hacer preguntas, le pueden hacer cualquier consulta y nosotros vamos a contestar a ustedes. Y creo que el otro domingo vamos a estar también en otro live con otro tema importante para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, doctor, si tiene una palabra final para ese día, ¿cuál sería? La palabra final sería que la persona que no se alarmen, que lean, que sigan la evolución, el curso de la enfermedad y que se capaciten, no quiero decir empoderen porque no me gusta el verbo. Empoderarte. Y que mantengan la calma y que sigan las recomendaciones de las autoridades y obviamente que estén pendientes si el virus ya ha ingresado o ha llegado a su país, porque como dijimos al inicio, hay que tener mucho cuidado primero para no discriminar a los chinos por el coronavirus, porque al ser chino no es sinónimo de tener coronavirus, porque cualquiera puede terminar siendo infectado por el virus, y además tomar las medidas de precaución y sobre todo estar al tanto de si llegó o cuándo llega o cuándo va a llegar el virus al país donde están viviendo. Bueno, muchas gracias. Así ponemos fin a este live de domingo. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto a la próxima. Chao, chao. Chao.